Pero estamos aquí con el ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Izaguirre. Ministro, bienvenido, buenos días. Hola Daniel, hola Mónica, buenos días. Un discurso en que hubo varios énfasis, se partió hablando de educación, pero el segundo tema inmediatamente fue crecimiento. ¿Estaba la idea de generar mayores lazos de confianza con el empresariado, con el tono también del discurso de hoy? Bueno, la presidenta lo dijo claramente, la reactivación económica y el crecimiento a mediano plazo no es un tema solo del sector público o solo del sector privado. Es básicamente, y los países que progresan así lo demuestran, un tema de cooperación entre ambos sectores. Y sin confianza, sin diálogo, esa cooperación no se produce. Por tanto, creo que el mensaje de pacificación, de diálogo, que no significa renuncia alguna a nuestros planteamientos, y por eso que hemos seguido adelante la obra gruesa para cerrar esta grieta social de que también nos habló la presidenta. Eso no implica el que no seamos poseedores de la verdad y que, por cierto, nos nutramos todos los días de las iniciativas que vengan desde el sector empresarial, como así también de la oposición política. ¿Se va cerrando la incertidumbre? Porque es lo que además se ha quejado el empresariado. Dicen que hay incertidumbre. ¿Una de las ideas es intentar reducir esa incertidumbre? Lo que pasa es que la incertidumbre básicamente se reduce, Daniel, cuando tú eres honesto con tus palabras. Nosotros hicimos un diagnóstico respecto de cuál es el problema de Chile. Esta famosa brecha social que es entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre regiones y el centro. Y si no cerramos esta grieta social, esa va a ser la verdadera fuente de incertidumbre. Ustedes lo están viendo hoy día, no quiero avalar con eso mis palabras, pero de que hay manifestaciones de descontento social que a veces, ¿cierto?, nos desbordan, obviamente que las hay, y por tanto sería, ¿cierto?, meter la cabeza como el avestruz, el negarlas. Hay que enfrentarlas, pero al mismo tiempo dialogar, pactar, porque nadie tiene la verdad respecto de cómo solucionarlo. El proceso constituyente constituyó uno de los momentos más aplaudidos por quienes estaban al interior del Congreso con esta frase, ya la hemos mencionado: quien se margina no solo se queda abajo del carro de la historia, sino que le resta valor a sus ideas. Más allá de esa frase, y hablando de las incertidumbres, ¿qué incertidumbres se pueden abrir con el proceso constituyente, que es algo que le preocupa? Por ejemplo, un tema que usted ha mencionado, respecto al derecho de propiedad al empresariado. Bueno, la incertidumbre se instala, Mónica, por el hecho de que nosotros tenemos una constitución que fue escrita en el año 80, en circunstancias poco participativas y que hoy día no produce ningún afecto en los chilenos. Prueba de ello es que, independientemente del procedimiento, tenemos hoy día 71 planteamientos de reforma constitucional de la oposición. Tenemos esto en nuestro cabildo, o sea, de que es un tema que se instaló entre los chilenos, se instaló, y por tanto, como en todas las cosas, tú tienes que enfrentar los temas y no negarlos. Ahora, nosotros hemos estado súper disponibles y la ciudadanía es consciente de hacer un procedimiento que le dé garantías a todos. Y todos los días se siguen sumando nuevos cabildos autoconvocados, ya vamos entre 1.500, a 15 o 30 por cabildo, por encuentro local. Esto está tomando forma y esto no lo va a parar un edicto o una declaración. Decía Andrés Alamán, antes de que fuera el mensaje, que había un intento de parte de ustedes en el gobierno, que el único objetivo era impulsar que el Congreso se autoanulara y que se instalara una asamblea constituyente, y que ese era en el fondo el único objetivo de este proceso constituyente. Bueno, está presumiendo intenciones. Yo le diría a Andrés, a quien le tenemos tanto cariño, que deje atrás la Guerra Fría. Francamente ya eso ya pasó. Hoy día lo que tenemos es una ciudadanía empoderada que quiere tener una opinión sobre cuáles son las reglas básicas madres del país en que van a vivir ellos y sus hijos. Es el verdadero problema, y por tanto no sigamos presumiendo intenciones que de nada sirven. Y continuamos aquí con el ministro secretario general de la Presidencia. Gracias por esperarnos, ministro. Más allá del mensaje presidencial y de lo que hablábamos ya de lo constitucional, hay dos temas que se anunciaron en la previa. Uno tiene que ver con Televisión Nacional y con esta capitalización de 70 millones más 25 millones de dólares, evidentemente, para el canal cultural. Ha dicho aquí, antes del discurso, la senadora Carolina Goitz, que no le parece oportuno el momento y que no respalda esta medida, que es una medida que van a tener que negociar en el Congreso. ¿Cómo van a lograr sacar adelante eso en medio de un proceso de ajuste fiscal? Y cuando escuchamos hace unos días al ministro del Interior decir que este no era un gobierno de billetera fácil a raíz de Chiloé. Bueno, evidentemente, como usted bien dice, Mónica, y como dijo la senadora Goich, esta es una propuesta del gobierno que tiene que ser considerada por el Congreso. Y ahí obviamente que habrá una oportunidad en que todos entreguen su punto de vista, en que podamos, ¿cierto?, reflexionar sobre eventuales ciertos caminos también suplementarios, alternativos.
Pero hay una realidad que usted sabe que yo trabajé en televisión, así que conozco este tema. Hay que hacer una inversión, que no es un gasto corriente, ¿cierto? Que tiene que ver con la televisión digital. Y para hacer un canal cultural hay que también hacer una inversión. Por tanto, es un tema que hay que discutir. De lo contrario, estaríamos condenando, ¿cierto?, a la televisión de todo, a la televisión nacional, a que no pueda, como los otros canales privados, ¿cierto?, seguir el ritmo de los tiempos. Por tanto, es un tema que tenemos que enfrentar. ¿Y por qué no se consensuó? Porque decía más la senadora Goit, no se nos consultó, no se hizo un trabajo prelegislativo sobre un tema altamente sensible cuando hay estrechez económica además. ¿Fue un error? No, yo creo que a veces siempre el trabajo prelegislativo es declarado insuficiente, pero a la vez, y lo digo con mucho cariño, los parlamentarios nos están pidiendo cada día más proyectos de ley, entonces simplemente las horas se hacen escasas para poder preparar tantos proyectos de ley, consensuar tantos proyectos de ley y hacer tantos proyectos de ley. Entonces, claro, en el ajuste a veces hay alguna conversación que quizás faltó, pero es parte de la vida legislativa y en ningún caso el gobierno va a apurar las cosas más allá de las generaciones de los debidos consensos. Este no es un tema ideológico, este es un tema que es un canal de todo y donde deberíamos tener cierto consenso la mayoría. Ministro, ¿qué tan grave sería para el gobierno que se concretase esta idea propuesta por diputados del Partido Socialista de recurrir al Tribunal Constitucional para evitar que se promulgue la agenda corta antidelincuencia, concretamente el tema del control preventivo de identidad? Bueno, efectivamente, voy a reiterar, ellos tienen todo el derecho a recurrir al Tribunal Constitucional. No obstante, que la modalidad en que opera el Tribunal Constitucional en Chile es algo particular y ha sido criticada desde el lado, ¿cierto?, de la nueva mayoría. Porque debo decirle que tribunales constitucionales hay en muchos países del mundo y en otras partes son la Corte Suprema, pero actúan después sobre la base de control ex post. O sea, aquí hay un problema que un poco desencaja entre, ¿cierto?, que no nos gusta la institución, pero es la que hay. Ahora, en una coalición tan amplia como la nuestra, obviamente, que es necesaria para hacer cambios importantes, obviamente hay distintas opiniones, eso no lo podemos negar. Y algunos encontraron que el tema del control de identidad era lesivo desde el punto de vista de la garantía constitucional de las personas, decidieron hacer una presentación y el Tribunal Constitucional tendrá que resolver. Pero más allá de que haya diferencias, que se haya votado de manera distinta en el Congreso, llevar un tema que el gobierno está impulsando, que incluso se presenta como algo positivo y por la presidenta, al Tribunal Constitucional, ¿es ir demasiado lejos en esa especie de oposición interna a lo que hace el gobierno? Yo le insisto, cuando usted quiere hacer cambios de fondo, la única forma es tener una coalición amplia. Si pensáramos todos iguales, seríamos una minoría y por tanto seríamos testimonial, pero no podríamos hacer nada para cambiar el país. Y cuando usted tiene una coalición amplia, usted tiene que aceptar que tiene diversidad. Y en distintos temas va a tener diversidad y hasta antagonismo entre unos y otros. Es parte de construir soluciones para todos. Dentro de los temas que mencionó también la presidenta estaba el tema de la crisis de confianza, pero no hay un anuncio, por ejemplo, respecto de los delitos de cuello y corbata. Mucha gente ha planteado que aprobaba una agenda corta que tiene que ver con delitos de propiedad. ¿Por qué no aprobar y por qué no acelerar el tranco que están recién para el 2017 o después? Delitos, por ejemplo, como el cohecho, como el soborno, que han estado en el centro también de los casos de financiamiento irregular de la política. Si ese tema es tan relevante, ¿por qué no abordar también una agenda corta de ese tipo de temas? Bueno, es muy importante lo que usted plantea, pero como conversábamos recién con el Daniel, no se puede hacer todo al mismo tiempo, porque es un solo Congreso y tenemos que tener los espacios para tramitar la ley. Ahora, de que hemos hecho cosas que tienen que ver con la propiedad del sector privado, que duda cabe, ¿cierto? Tenemos en este momento en trámite todo lo que tiene que ver con corrupción y cohecho. Hemos, ¿cierto?, llevado adelante ya casi, para terminar, penas de cárcel y penas pecuniarias muy altas para el tema de la colusión. Algunos dicen que incluso una especie de buena noticia dentro de esta desgracia ha sido que ha subido la recaudación tributaria, porque ahora están todos muy atentos a no burlar la ley. Esto significa que cada día más nos damos cuenta que aquí nadie pasa impune y que no hay reglas distintas para los poderosos que para la gente común. ¿Usted cree que eso también es un efecto de los procesos judiciales que se han llevado adelante desde el Ministerio Público? Tiene que ver, yo creo que con la indignación de la ciudadanía frente a los dobles estándares. En la política, en los negocios. Este pago de mayor impuesto, o sea, ¿tiene un Claro. efecto directo a raíz de estos procesos también? Tiene que ver con que aquellos que tuvieran la tentación de evadir impuestos
hoy día lo piensan 2 veces, porque se dan cuenta que los pueden pillar y si los pillan va a ser bastante grave para ellos. Ministro, en esa indignación por el doble estándar, ¿incluye lo que está pasando en su partido, en el PPD, cuando se revela que recibió financiamiento ni más ni menos que de SQM? Bueno, eso es algo que está en investigación judicial, por tanto yo no me puedo referir a ninguna particularidad, pero desde el punto de vista político, entiende, no judicial, me quiero sin duda alguna que a uno lo deja bastante incómodo, por decirlo menos, si es que aquello que se dice probar a ser cierto. Y también lo deja incómodo en términos de que a veces, y no sé qué tan apropiado es que un ministro haga una declaración en ese sentido, pero yo tengo un cariño enorme por Carolina Toá. Y ella va a asumir la responsabilidad política. A veces en esto, como se dice, pagan justo por pecadores, pero bueno, es la responsabilidad política, ella lo ha asumido, es algo que nos crea mucho dolor, la verdad. Pero lo más importante, Daniel, ¿esto puede seguir pasando? No. Nosotros, y yo fui responsable de esas leyes por encargo de la presidenta, hemos hecho leyes respecto al financiamiento de la política y de los partidos políticos, donde el caudillismo, donde la forma irregular de financiamiento está completamente prohibida, con penas enormes, cárcel, pérdida de escaños, etcétera. Por tanto, estos son todavía resabios de un pasado en que no supimos darnos las reglas adecuadas. ¿Ese asumir responsabilidad política, ministro, es compatible con ir a la candidatura a la reelección como alcaldesa de Santiago? Es una decisión que está en el ámbito de la alcaldesa Toá y del Partido por la Democracia. Yo soy ministro de este gobierno, no me corresponde pronunciarme sobre eso. Y esa incomodidad que usted dice que se le genera a raíz del caso SQM, me imagino que tiene que ver con que sea SQM justamente financiando al PPD, ¿le genera la misma incomodidad e indignación respecto de SQM financiando la pre-campaña de la presidenta Bachelet? Bueno, nada de eso ha sido probado, ni siquiera hay nadie imputado a ese respecto. Giorgio Martelli. Sí, pero no por temas de campaña de la presidenta Bachelet. Pre-campaña le mencioné, pre-campaña dije. Mire, la verdad de las cosas es que hay que separar 2 temas. El que podían, por ejemplo, el caso del PPD, haber fundaciones que a través, cierto, de servicios, ya sea, como se dicen técnicamente, necesarios para producir la renta o no necesarios para producir la renta de una empresa, hayan hecho transferencia a los partidos o transferencia de donaciones, era algo que la ley lo contemplaba. Por tanto, aquí yo no veo todavía visos de ilegalidad. Lo que es extraño desde el punto de vista político, ¿cierto?, es por la connotación que tiene SQM que aparezca vinculado, ¿cierto?, a un partido que se supone que era contrario a las ideas que ese tipo de personas representó. Ministro Nicolás Aizagirre, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muchas Muy bien, gracias. pues. Y nos vamos